Un saludo cordial a todos los participantes en el primer taller científico, retos y perspectivas actuales de la ciencia de la educación, organizado por el Centro de Estudios Educacionales de la Universidad Máximo Gómez de Ciego de Ávila, Cuba. Mi nombre es Omar Abreu Valdivia, soy docente e investigador de la Universidad Técnica del Norte de la República de Ecuador. Soy, por supuesto, como se debe notar en mi acento, orgullosamente de origen cubano y mi formación obedece al sistema educativo de la isla. Quiero agradecer a las autoridades de la universidad por la posibilidad de participar en este evento, saludar fraternalmente a todos los colegas que participan en el mismo, especialmente a los de la Universidad de Ciego de Ávila, muy especialmente a los de la Facultad de Ciencias Pedagógicas, con la cual tuve pues vínculos afectivos de trabajo que son indestructibles, y de manera también diferenciada al doctor Ramón Pla, quien ha sido pues un docente de mucha influencia educativa en mi formación profesional. El tema que les voy a compartir lo he titulado La integración escuela, familia, comunidad, y para demostrar la necesidad de esa integración, que es el término que prefiero utilizar cuando me refiero a la relación, se sustenta en los fundamentos martianos para la comprensión de la necesidad de esa integración en los tiempos en que vivimos. En una sociedad sumamente compleja, con problemas alarmantes en todas las dimensiones de la vida, que ante los ojos actuales parece que no tendrán solución, al menos de manera inmediata. Sin embargo, yo creo firmemente que la educación es un elemento que puede, es un factor, es un fenómeno que puede efectivamente contribuir en gran medida a solucionar una buena parte, si no todos los problemas que existen en el mundo contemporáneo. Ya les decía que prefiero utilizar el término integración, le agregué también sistémica a esa relación que debe existir entre la escuela, la familia y la comunidad. Si logramos que eso ocurra, que se manifieste de esa manera esa dialéctica, pues evidentemente tendremos un sistema educativo más eficaz y eficiente. Con ese sistema educativo más eficaz y eficiente, vamos a formar un ser humano integral que sea una persona de bien, competente, capaz de integrarse armónicamente al mundo, comprenderlo, explicarlo, protegerlo y desarrollarlo en un contexto que, como ya les había dicho, es sumamente complejo. Una vez que tengamos ese ser humano formado, que sigue siendo todavía una quimera, una utopía, pues estaremos en condiciones de disfrutar de una sociedad que será armónicamente más civilizada. Y con una sociedad armónicamente más civilizada, pues realizaremos también una contribución muy importante a ese sueño todavía lejano de tener un mundo mejor para que todos lo podamos disfrutar. La comunidad, pues evidentemente es un grupo de seres humanos que tiene varios elementos comunes. Entre ellos podemos decir objetivos, idiomas, costumbres, valores, tareas. Este me parece un aspecto muy importante, la visión del mundo, compartir una visión del mundo que si no debe ser exacta, pues debe ser bastante similar. Debe tener también un proyecto de vida, actitudes, sentimientos, afrontar problemas que también sean parecidos, intereses y por supuesto compartir una ubicación geográfica. La comunidad tiene una gran importancia en el desarrollo de una identidad común.
que resulta compartida y elaborada por todos sus integrantes. No puede haber exclusión en este proceso. Por tanto, la comunidad se integra, se une también para buscar su mejora. Y todo eso pues ocurre alrededor de objetivos que se elaboran de manera conjunta, se formulan con la integración y la participación de todos y se busca a toda costa que se logren. Una vez que esos objetivos se materializan, se logran en la práctica, pues efectivamente ocurre el mejoramiento de las condiciones de vida en sentido general de esa comunidad. La implicación de la familia en la educación de los hijos es uno de los temas de mayor impacto en los resultados académicos contemporáneos. Aun cuando esa dialéctica, ese vínculo, esa integración está muy distante, podemos afirmar que existe una literatura bastante amplia con elementos que son muy orientadores para conocer de qué manera debe materializarse en la práctica este tipo de relación. Sin embargo, la complejidad del tema pues nos coloca todavía en una posición que nos separa mucho de la aspiración que debemos tener todos, especialmente los educadores, sin despreciar al resto de la comunidad en relación con la integración que debe existir entre estos componentes de tanta influencia en la formación de la personalidad. Para un número significativo de estudiosos de este tema, la familia es el lugar principal donde se desarrollan las relaciones de afecto entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En su seno ocurre el proceso complejísimo de formación de valores y se desarrolla también la herencia humana. Todo ello sobre la base de la educación, lo cual contribuye a la formación de la identidad como un elemento determinante en la formación de la personalidad. La idea de que la familia es un lugar educativo, una comunidad de amor y de solidaridad que resulta insustituible, no lo puede reemplazar la escuela, y un lugar tan importante en relación con la formación de los valores, con la formación cultural, con la formación ética, con la formación espiritual de la personalidad, es un aspecto que resulta también bastante recurrente entre las fuentes disponibles para estudiar este asunto. No es un secreto que la escuela tiene una capacidad transformadora cuya potencialidad no es suficientemente valorada. Puede ejercer una gran influencia sobre la cultura familiar. Y esa influencia puede ir desde las modificaciones en las ideas, creencias, valores y expectativas de los padres en relación con sus hijos, a los cambios en las pautas de conducta y forma de relacionarse entre los mismos. La escuela, aún en estas condiciones que sugiere esta imagen, pues debe abrirse más a la integración con la familia. Es un proceso que en este momento se ve limitado, se ve afectado, no solo por la posición de la familia, sino también por la posición de la escuela, que tiene que ser más abierta, más flexible y que tiene que ser, por supuesto, más dinámica. La implicación de la familia, no solo de los padres, sino de la familia en sentido general, en el proceso educativo de sus hijos, en el proceso educativo de la escuela, pues contribuye a resolver muchos de los problemas que afectan el funcionamiento de esta institución. Si esa integración es más dialéctica, si esos esfuerzos se comparten, si en realidad hay un proceso que es de integración armónica, sistémica, pues efectivamente la influencia sobre los estudiantes tendrá un resultado mucho más positivo.
En la familia se forma la identidad de la persona. Se satisfacen también necesidades que son de carácter básico, de aprendizaje, y se socializan las normas, los valores, aquellas reglas que regulan la conducta de la persona. El autocontrol, la responsabilidad, el desarrollo social, el equilibrio emocional y la autonomía son componentes de la personalidad muy complejos que se van formando ya con la influencia familiar. La familia se puede considerar como la primera escuela de la vida y una vez que se convierte en ese momento inicial de la formación del ser humano, pues se mantendrá durante todo el desarrollo de la vida como un aspecto de mucho peso en la influencia formativa del ser humano. La escuela y la familia, consideradas como dos grandes instituciones de formación, no pueden actuar de manera separada. Es un reclamo eh, a pura voz que la integración de estas dos instituciones pues tiene que consolidarse para que tengamos un ser humano mucho mejor, un ser humano con una formación más integral y más útil a la sociedad. Sin embargo, hasta el momento, esa integración está distante de la necesidad que impone el entorno. En esa relación tensa, la escuela se presenta como una institución cuya historia es muy extensa y es además muy rica, es muy convincente. Sin embargo, la escuela que tenemos en los tiempos actuales no es la escuela que logra satisfacer todas las necesidades del entorno. Tenemos que lograr a toda costa que las instituciones educativas sufran una transformación profunda, que se pongan más a tono con la época, que se correspondan con el tiempo en que vivimos y que efectivamente abra sus puertas a la participación de la familia para lograr esa formación más efectiva que la sociedad está exigiendo. La complejidad del proceso de formación de la personalidad exige que la relación entre la familia, la escuela y la comunidad no tenga un carácter común, sino que sea una relación extraordinaria, colaborativa, de alianza, de cooperación, que constituya un ejemplo para la sociedad y que no solo incluya a los educadores y a los padres, sino a la familia en su aspecto más amplio y a la sociedad en sentido general, a los integrantes de la comunidad en la cual se encuentra la institución educativa. Hay algunos elementos que yo quiero recordar, grosso modo. Estoy seguro que cuando comparta estas ideas, pues muchas de ellas les vendrán a la mente a los participantes en este evento. Y yo quiero refugiarme otra vez en la obra martiana, que para mí constituye un mar de espumas de oro en relación con todos los aspectos de la vida. Las primeras ideas que voy a utilizar se refieren a la necesidad que Martí avisoró en relación con el cambio de la educación. Hace tantos años que nos dejó estas ideas, sin embargo mantienen una vigencia total y absoluta. En muchos de los casos, para que no se pierda en ningún componente de lo que nos transmite Martí, pues prefiero leer textualmente la información. Según Martí, la educación tiene un deber ineludible para con el hombre. No cumplirlo es un crimen, y ese deber es conformarle a su tiempo, sin desviarle de la grandiosa y final tendencia humana, que el hombre viva en analogía con el universo y con su época, para lo cual no sirven el latín y el griego. O sea, es un reclamo a la modernización de la educación y a que no se mantenga la educación por aquel sistema tradicional. En nuestros países, y esto pues es así exactamente, en nuestros países ha de hacerse una revolución radical en la educación.
si no se les quiere ver siempre como aún se ve ahora en algunos, irregulares, atrofiados y deformes, como el monstruo de Horacio, colosal la cabeza, inmenso el corazón, arrastrando los pies flojos, secos y casi en hueso los brazos. Es una deformación que todavía se corresponde en muchos casos con algunas situaciones relacionadas con la educación en nuestros países. Otra deuda pendiente alertada por Martí desde 1883 es el carácter científico de la educación. Y en este sentido, apuntó el maestro, como quien vuelve del revés una vaina de espada, se ha de cambiar de lleno el sistema transitorio y vacilante de la educación moderna. Mas no habrá para pueblo alguno crecimiento verdadero ni felicidad para los hombres hasta que la enseñanza elemental no sea científica. La educación suaviza más que la prosperidad. No es educación meramente formal, de escasas letras, números, dígitos y contornos de tierra que se da en las escuelas demasiado celebradas y en verdad estériles, sino aquella otra más sana y fecunda, no intentada apenas por los hombres. Todavía mantiene vigencia esta última idea. Esa educación con ese carácter científico útil para la vida es apenas intentada por los hombres en el siglo XXI. Y esta idea en relación con lo que ya había comenzado a realizarse educativamente en Harvard, una de las universidades más famosas del mundo, me llama la atención que Martí hablara de Massachusetts y Harvard, que en los rankings habituales de la educación universitaria aparecen casi siempre en los primeros lugares. Y tal vez este texto sea un poquito extenso, pero como dijera un profesor inolvidable, Roberto Quiñones, estas ideas no tienen desperdicio, por tanto, preferí incluirlas todas. Harvard va reemplazando la mera educación literaria por aquella otra más eficaz y sensata. Bienvenida ha sido, pues, y merece serlo, esta decisión de Harvard, de ir acercando a la vida la educación universitaria. De hoy, pues, en adelante, el Colegio de Harvard abre sus costados con mayor largueza a la vida moderna. Deja a la opción de sus colegiales el estudio profundo de las lenguas literarias y antiguas, y en su sistema general establece el principio de libertad de los alumnos para escoger, dentro del plan y orden del establecimiento, aquellas asignaturas que por sus tendencias más les atraigan o por sus proyectos para su futura ocupación más necesiten. La atracción y la necesidad como elementos muy importantes en la selección del plan de estudio, del programa de estudio que se establezca en cada institución educativa. Hay otro elemento muy importante que yo quiero destacar y es la formación de los sentimientos como una necesidad imprescindible en los tiempos en que vivimos y como un aspecto que no se puede descuidar en la escuela. Sin embargo, el mundo en que vivimos demuestra que no es este un elemento que ocupa los primeros planos en el desarrollo de las instituciones educativas. Cada ser humano lleva en sí un hombre ideal, lo mismo que cada trozo de mármol contiene en bruto una estatua tan bella como la que el griego Praxíteles hizo del dios Apolo, el autor también de aquella escultura Hermes y el niño. Los hombres necesitan quien les mueva a menudo la compasión en el pecho y las lágrimas en los ojos y les haga el supremo bien de sentirse generosos. Los hombres crecen físicamente, de una manera visible crecen, cuando aprenden algo, cuando entran a poseer algo y cuando han hecho algún bien. La felicidad existe sobre la tierra y se la conquista con el ejercicio prudente de la razón
el conocimiento de la armonía del universo y la práctica constante de la generosidad. El que la busca en otra parte no la hallará. O sea, es ese sentimiento generoso, ese sentimiento vinculado con la realización del bien que se encuentra únicamente en la sabiduría que imprime el proceso educativo. Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre, a propósito de esta frase tantas veces utilizada erróneamente. Pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Ambas cosas como conjugación de ese proceso de formación de una personalidad buena. De ahí pues lo que han de llevar los maestros por los campos, a propósito de los maestros ambulantes, no solo explicaciones agrícolas e instrumentos mecánicos, sino la ternura. Yo insisto mucho en que la ternura y la sensibilidad son dos aspectos que deben estar muy presentes en el proceso de formación de la personalidad, que hace tanta falta y tanto bien a los hombres. Se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia. O sea, hay que integrar ambos aspectos, una educación científica y una educación tierna, una educación de sentimientos, una educación de valores. Estos son aspectos que yo considero que debemos tener en cuenta para tener la educación que se reclama y para que la escuela tenga toda la autoridad moral para exigir la integración sistémica con la familia y la comunidad. En primer lugar, se debe tener voluntad política, sensibilidad e inteligencia. ¿Para qué? Yo creo que la voluntad política, la sensibilidad y la inteligencia son tres elementos muy importantes para que la educación sea vista como prioridad suprema y se asuma como un asunto de Estado. Tiene que ser asumida como un asunto de Estado. No puede estar únicamente en el discurso, sino que tiene que estar en la conducta cotidiana y en las decisiones que se tomen en cada país. Para la educación sea también comprendida como la garantía del desarrollo armónico, sostenible y estable de la sociedad. No puede ocurrir el desarrollo de la sociedad al margen de la educación. Se necesita también que la profesión de educador se convierta en la más respetada y apetecida. O sea, que los jóvenes, que las personas, que los seres humanos quieran ser educadores. Es una gran necesidad. Y hay países que lo han logrado. Y allí donde se ha materializado, pues la educación toma un rumbo distinto. El educador sea el profesional, más integral de la sociedad, que el educador reciba un reconocimiento social y económico. Esto es muy importante, en correspondencia con su valioso aporte, porque para que la profesión sea atractiva, tiene que haber un reconocimiento social y económico. No es suficiente con un reconocimiento de carácter social. No es solo útil una convocatoria ideológica, tiene que haber también un reconocimiento económico, que el maestro obtenga por sí los medios que necesita para tener una vida digna. Que el resto de los sectores de la sociedad reconozca que la educación es imprescindible para su desarrollo. Que no haya que hacerle una convocatoria, que no haya que aplicar algún resorte para que estos sectores pues, comprendan el papel de la educación, sino que efectivamente sea por un proceso natural. Que se creen las condiciones para que sea compatible la vida laboral y familiar. Muchos autores utilizan como pretexto para este divorcio escuela, familia, comunidad la complejidad de la vida familiar actual. Y no hay razón para que ocurra de esa manera. Que la escuela funcione como la institución más prestigiosa y respetada de la comunidad y de la sociedad en sentido general. Y por último, quiero entonces centrar la atención en lo que yo considero que puede ser ejemplos de la atención paternal a esa educación familiar. Y vuelvo a recurrir a la obra martiana. En este caso me voy a concentrar específicamente en las cartas a María Mantilla, que son muy mencionadas, sin embargo yo creo que tenemos todavía una deuda muy grande con el conocimiento que debemos tener acerca de ella y con el uso del potencial educativo que tienen
estas cartas. Voy a referirme a la que escribiera el 2 de febrero de 1895. Imagínense ustedes, 2 de febrero de 1895. Apenas los separaban unos días del alzamiento legendario de esa fecha en lo que llamó la guerra necesaria. Y en este caso le dice, los dos seremos buenos, yo para merecer que me vuelvas a abrazar y tú para que yo te vea siempre tan linda como te vi entonces. Otra vez la necesidad de ser buenos seres humanos. Quiere y sirve mi María, así te querrán y te querré. Ya estarás tranquila cuidando mucho a tu madre tan buena y tratando de valer tanto como quien más valga, que es cosa que en la mayor pobreza se puede obtener con la receta que yo tengo para todo, que es saber más que los demás, vivir humildemente y tener la compasión y la paciencia. Compasión y paciencia, dos cosas ausentes con mucha frecuencia en el mundo actual. Y en este caso le indica en la misma carta que vaya confeccionando una especie de diccionario en relación con el viaje que va realizando Martí, que le va describiendo con mucha frecuencia. Y le orienta lo siguiente. Atlas, por ejemplo, es el nombre de la compañía de estos vapores. Busca Atlas y escribe lo que encuentres. Athos es el nombre del vapor. Busca también Albos Cap Haitien, que es el nombre de Cabo Haitiano, que es el lugar donde vamos ahora. Búscalo. Le indica incluso la fuente, el Larousse, y que lo busque también en la geografía. Y así harás un libro curioso e irás pensando en mí. Y esta sentencia extraordinaria que siempre me acompaña. Tú hallarás, no se sabe bien sino lo que se descubre. Después le dice, ¿te acuerdas de mí? Esto es el 28 de mayo de 1894. Ya lo sabré a mi vuelta, por el ejercicio en francés de cada día. ¿Cuántos nos ocupamos de dejar el ejercicio a nuestros hijos? Que hayas escrito con su fecha al pie, por la música nueva, por lo que me digan del respeto con que te has hecho tratar y por el calor de tu primer abrazo. En una carta de julio de 1894, describe una escena que recrea cómo debe ser un ambiente familiar. El domingo me preparó la casa de mercado una gran fiesta de música, para mí solo. Las tres hijas cantan y una con voz muy pura y llena, y tocan tu rapsodia y tu minueto. Son mujeres ya las tres hijas de Manuel Mercado, y para mí son como si fueran niñas. La casa parece una jaula de pájaros deshecha cuando llego. Me han puesto la mesa llena de rosas y nardos. Me ha hecho cada una con sus manos un plato finísimo de comida o de dulce. Cada una me ha preparado una sorpresa. Y aquí pues hay un ejemplo de lo que significa una formación integral. No solo el conocimiento de la música, no solo el conocimiento de la cultura, sino también de los quehaceres que debemos emprender en la vida cotidiana en un hogar. Que tu madre sienta todos los días el calor de tus brazos. Que no hagas nunca nada que me dé tristeza o yo no quiera que tú hicieses. Que te respeten todos por decorosa y estudiosa. Resalto con particular interés la fecha de esta carta, 9 de abril de 1895, para que se note la cercanía con su desembarco para entregarse ya a la lucha armada por la independencia de Cuba. Y en unas circunstancias tan complejas, todavía tiene tiempo para preguntarle a la niña si piensa en la verdad del mundo, en saber, en querer, en lo que significa el trabajo virtuoso como garantía de la independencia
de la vida y la importancia que tiene una preparación sobre la base del conocimiento para insertarse en el mundo y transformarlo efectivamente. En la misma carta le orienta a la niña que traduzca del francés al español un libro de historia general que contiene 130 páginas y que lo haga de la forma más sencilla y amena posible, haciendo la traducción de una página por día durante el invierno y el verano, de tal forma que todas las personas que tengan acceso al texto puedan comprender su contenido fácilmente. Explica todos los detalles de esa traducción. Le dice incluso de qué manera debe hacerla, pero aquí hay un elemento de una aparente inocencia muy tierna que yo quiero destacar. Dice, es bueno que al mismo tiempo que traduzcas, aunque no por supuesto a la misma hora, leas un libro escrito en castellano útil y sencillo, para que tengas en el oído y en el pensamiento la lengua en que escribes. Yo no recuerdo entre los que tú puedas tener a mano ningún libro escrito en español simple y puro. No recuerda, qué inocencia. Yo quise escribir así en la Edad de Oro, para que los niños me entendiesen y el lenguaje tuviera sentido y música. Tal vez debas leer mientras estés traduciendo la Edad de Oro, es la sugerencia. Por eso me resulta tan simpático y tan extraordinario este modo de convencer. Y cuando tengas bien traducida la historia general, en letra clara, en renglones iguales y páginas de buen margen, nobles y limpias, ¿cómo no habrá quien imprima este texto? Compartir con ustedes esta sentencia que nos demuestra que no existe justificación alguna para que no cumplamos esa responsabilidad que tenemos en la educación de nuestros hijos y en ese vínculo que debe existir con la escuela. Aprende de mí, tengo la vida en un lado de la mesa y la muerte a otro, y mi pueblo a las espaldas, y ve cuántas páginas te escribo. Aún con aquella responsabilidad extraordinaria, tenía tiempo, lo encontraba, lo buscaba para escribir esas cartas amorosas y tan educativas que nos sirven como legado y como ejemplo en los tiempos tan complejos en que vivimos. Muchas gracias por la atención prestada y un abrazo fraternal a todos.